Durante el gobierno de Venustiano Carranza, que dura con intervalos entre 1914 y 1920, en que finalmente es asesinado, muerto el caudillo del sur, Emiliano Zapata. También es fusilado el general, el mejor artillero que ha tenido México, Felipe Ángeles. Sin embargo, en este escenario polémico, Venustiano Carranza se yergue como el hombre que le dio ruta a la Revolución Mexicana. De él vamos a hablar en nuestro escenario de Leyenda Urbana. Lo invito a que se quede con nosotros, lo invito a que nos vea. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado y paz dará a la nación. En este momento me encuentro en el estudio de uno de los próceres de la Revolución, Venustiano Carranza. Este fue un hombre que creó la Constitución de 1917 que hasta hoy en día nos sigue rigiendo. Un villano, un héroe, usted lo dirá al final de Leyenda Urbana. Estamos en un sitio singular de la colonia Cuauhtémoc, exactamente en la calle de Lerma. Estamos en una casona en la que habitara Venustiano Carranza, uno de los personajes polémicos de la Revolución Mexicana. Algunos le decían el viejo Barbas de Chivo, otros decían el hombre, que por ejemplo el escritor Fernando Benítez lo calificaba como el rey viejo. Otros decían denuestos en contra de este personaje. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que fue primero como primer jefe y después como presidente de la República, el ocupante del Poder Ejecutivo del país entre 1914 y 1920 con algunos intervalos. Estamos hablando del hombre que creó la Constitución que nos rige. Estamos hablando del hombre que finalmente va a abolir las tiendas de raya, el hombre que le cambia la fisonomía monetaria al país a través de la creación de instrumentos que permitieran meter orden en materia monetaria. Estamos aquí en el Museo Casa Carranza y para hablarnos de uno de los sitios que vio a este personaje en sus últimos días, va a hablar con nosotros Luz Álvarez. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Cuéntame un poquito acerca de cómo se construyó esta casa, quién la construyó y los primeros días. Muy bien, esta casa fue construida por el ingeniero Manuel Estampa en el año de 1908, con la intención de habitarla con su familia. Una vez que comienza a habitarla, en 1913 acontece la decena trágica, es entonces que la abandona. Regresan, curiosamente no le sucede nada al inmueble, y para 1919 es alquilada por Venustiano Carranza para venirla a habitar con sus hijas, Julia y Virginia, él ya estando viudo. ¿Qué sucede? Él únicamente habita 6 meses en esta casa. Poquitito tiempo. Poquito tiempo. La mayoría de la gente piensa que esta, fue la casa de él de toda la vida, pero fue muy poco tiempo. Así es, porque él nace en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y cuando instala su gobierno aquí en el Distrito Federal, es que vive únicamente 6 meses, y no porque él quisiera, sino porque en un viaje a Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala-Altongo, es asesinado. Nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, Venustiano Carranza pierde la oportunidad de ser médico. Él quería ser médico, había estudiado en el Ateneo Liceo Fuentes, allá en Coahuila, en Saltillo. Posteriormente se traslada a la Ciudad de México, empieza la carrera de medicina, pero un problema de la vista que lo va a perseguir durante toda su vida impide que logre su cometido. Sin embargo, él regresa allá a Cuatro Ciénegas, se convierte en presidente municipal, empieza a apasionarse por la lucha. Finalmente, pues él, a pesar de ser más o menos acaudalado, a pesar de ser hijo de hacendados, su padre había combatido contra los invasores de los Estados Unidos en 1847. Posteriormente había combatido contra los invasores franceses en 1862 y había combatido también contra el imperio de Maximiliano
de 1864 a 1867. De tal manera que, bueno, pues la lucha no le era ajena a este personaje, que finalmente, bueno, después de ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas, se convierte en diputado local, después se convierte en senador y finalmente va a ser gobernador del estado de Coahuila en el año de 1912. Para entonces él había abrazado ya la causa de Francisco y Madero. De hecho, había estado codo a codo con Madero en alguna de las epopeyas que había tenido este personaje iniciador de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza entra en escena directa ya de lleno a la Revolución Mexicana, justamente después del cuartelazo del 9 al 19 de febrero de 1813, después del episodio conocido como la Ciudadela, después de que se rebelan militares en contra del gobierno de Francisco y Madero. Francisco y Madero es asesinado después de la traición de Victoriano Huerta y entonces, bueno, se convierte Victoriano Huerta en presidente de la República, un presidente espurio, un presidente impuesto. Y entonces Venustiano Carranza lanza lo que se llama el Plan de Guadalupe. En este Plan de Guadalupe va a desconocer el gobierno de Victoriano Huerta y va a iniciar una lucha que va después a cuajar a través del movimiento llamado constitucionalista. De hecho, Venustiano Carranza se convierte en el primer jefe del ejército constitucionalista. Cuando empieza el avance sobre el gobierno de Victoriano Huerta de parte del ejército constitucionalista, los ejércitos leales a Huerta, sobre todo el liberal, que había sido el continuador del imparcial, bueno, pues empiezan a suavizar sus insultos en contra de Venustiano Carranza. Finalmente se aclama a su entrada a la Ciudad de México a Venustiano Carranza y se le nombra primer jefe del ejército constitucionalista, pero al mismo tiempo primer jefe del Ejecutivo. Había derrotado al general Francisco Villa, que se consideraba invencible. 30,000 hombres se enfrentan en la batalla de Celaya, donde pierde uno de las manos, el general Álvaro Obregón. Finalmente Villa es derrotado, Zapata es obligado a retroceder hacia su dominio, su hábitat natural, que es el estado de Morelos, y entonces regresa ahora sí ya para quedarse mayor tiempo Venustiano Carranza. En ese momento Venustiano Carranza va a organizar la Constitución. Finalmente, después de 1915-16, va a mandar su gobierno, va a llevar su gobierno a Querétaro. Se va a iniciar el Congreso Constituyente que le va a dar un nuevo cariz al orden en México. Se va a crear la Constitución que actualmente nos rige, la Constitución que va a cambiar la del año de 1857. En ese mismo año, 1917, Venustiano Carranza es finalmente electo como presidente de la República. Había peleado con dos de las gentes que habían participado con él en esta epopeya, contra el general Álvaro Obregón, contra el general Pablo González. Venustiano Carranza obtiene 192,000 votos, Álvaro Obregón obtiene 40,000 y Pablo González obtiene menos de 12,000 votos. Finalmente, bueno, hay 5-1 a favor de Venustiano Carranza y se instala ya un escenario, vamos a decir, de relativa paz en la República. Está más o menos controlada la situación entre el ejército de Francisco Villa, la División del Norte, entre el ejército libertador del sur de Emiliano Zapata. Y bueno, finalmente empieza a reconstruirse el México de entonces, el México dañado terriblemente por la revolución. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida. En 1919 se da el asesinato artero del general Emiliano Zapata. Había caído en una trampa de un general de nombre Jesús Guajardo. Jesús Guajardo lo lleva a una hacienda de Chinameca,
Aparentemente va a convenir con él unir las fuerzas y sin embargo lo traiciona, es acribillado terriblemente Emiliano Zapata. En ese marco se acusa a Pablo González, quien era el jefe de las fuerzas carrancistas en el estado de Morelos, se le acusa de ser el autor intelectual y naturalmente muchos vuelven la cara hacia Venustiano Carranza. Sin embargo, no es este el principal problema que va a enfrentar ese mismo año. Resulta que se desatan las pasiones. Venustiano Carranza había convocado a elecciones para el año de 1920. Sin embargo, bueno, pues de pronto Álvaro Obregón decide postularse, pero Venustiano Carranza ya tenía su candidato. Su candidato va a ser un ingeniero de nombre Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas había sido embajador de México en los Estados Unidos. Había sido también ministro en el gobierno de Venustiano Carranza. Él lo que quería don Venustiano era que hubiera pues una continuación de la revolución, pero a través de civilistas. El asunto es que, bueno, pues la situación se va a complicar. Venustiano Carranza, que dicen que era un hombre terco como español, y entonces, bueno, pues él se aferra a que sea su candidato Ignacio Bonillas, empieza una situación difícil, se lanza el plan de Agua Prieta, el plan de Agua Prieta desconoce el gobierno de Venustiano Carranza y él nuevamente el 7 de mayo de 1920 sale a llevar su gobierno a Veracruz, nunca llegaría a Veracruz. En el camino lo va a encontrar un general de nombre Rodolfo Herrero. Rodolfo Herrero dice que lo va a proteger, que va a ayudar, que finalmente es el presidente de la República en funciones, y entonces lo lleva a un lugar pues desolado, un lugar triste, que se llama Tlaxcalantongo. En Tlaxcalantongo le dan una humilde casucha, vamos, prácticamente un jacal, y ahí va a pernoctar Venustiano Carranza la noche del 20 de mayo de 1920. En la madrugada, el propio Rodolfo Herrero llega con sus hombres y acribillan a Venustiano Carranza. Una situación terrible que va a narrar palmo a palmo con pluma lúcida, con pluma hermosa, Fernando Benítez en una novela que se llama El Rey Viejo. Estamos en la entrada de la sala. Cuéntame un poquito de los elementos que podemos encontrar aquí, Luz. Claro que sí, nos encontramos en la sala. La sala tiene muebles Luis XV, los originales, que utilizó Venustiano Carranza. Con las telas originales. Con ¿no? las telas originales y la hoja de oro alrededor de los muebles. La alfombra también es de esa época. Asimismo, podemos mencionar una vez más que aquí fue velado su cuerpo. Entonces, como que mantiene todavía esa energía. También en esta primera planta podemos encontrar el comedor donde desayunaban, comían y cenaban. Así es. Además, en este comedor se llevaban a cabo las grandes fiestas, el cual era adornado con flores, con adornos. La mesa es expandible, por eso es que alrededor hay sillas de más. Tanto en la sala como en el comedor podemos encontrar 2 chimeneas de mármol de Carrara, las cuales son únicamente de ornato. Una vajilla de Bavaria y, bueno, un reloj de péndulo. Cuéntame, también está otro cuarto donde podemos encontrar, bueno, una fotografía o pintura magnífica de todos los diputados constituyentes de 1917. Claro que sí, este cuadro es único, el cuadro con los más de los 200 diputados constituyentes, con fotografía y con su nombre. Es único, lo tenemos en la sala del despacho de los constituyentes. También tiene como unos escritorios muy particulares. Los curules, así es, que fueron donados, no son originales de la casa, fueron donados por los hijos de los diputados de 1917. Pues vamos a seguir con este recorrido, Luz, porque vamos al segundo piso, a la segunda planta en este momento. Claro que sí. En 1918, exactamente el 25 de mayo, el presidente Venustiano Carranza, un hombre serio, seco en ocasiones, un hombre frugal, un hombre que, bueno, pues pocas veces se le veía sonreír. Bueno, pues ese día tendría un rato de esparcimiento por la noche. Se va a inaugurar el Teatro Esperanza Iris. Lo había invitado la diva, la propia Esperanza Iris, a que entrara al momento de la inauguración. Un momento solemne, que había sido el Teatro Jicotencal, que había nacido en 1912 a un costado de la Cámara de Diputados, se convertiría
en el Teatro Esperanza Iris, que hoy es el Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Bueno, fue verdaderamente emotiva la ceremonia cuando de pronto entra el presidente de la República, se escuchan los acordes del himno nacional mexicano y posteriormente hace su paso triunfal, su paseillo como torero, la señora Esperanza Iris por toda la alfombra roja del pasillo, llega al escenario y en ese momento se abre el telón. La gran hazaña es que, bueno, pues siendo un hombre tan serio, el presidente Venustiano Carranza se queda a ver completa la obra La Duquesa del Val Tabarín, que finalmente 50 años después se repondría nuevamente esa propia obra en el aniversario del teatro. Y nos encontramos en este momento en la segunda planta de la Casa Museo Carranza, en el estudio, en donde él guardaba todos sus libros, donde pensaba, donde además tenía artículos eclécticos de muchas partes del mundo. Encontramos 833 volúmenes de Historia de México e Historia Universal, ya que Venustiano Carranza era un gran lector. Exactamente. Además tenemos pues muchísimos artículos, está la caja fuerte, porque esa es una de las partes especiales de esta casa, de este museo, la caja fuerte donde encontramos el Plan de Guadalupe. Así es, el Plan de Guadalupe, con el que Carranza busca derrocar al traidor de Victoriano Huerta. Se dice que este plan fue encontrado en uno de los tubos de la cama de su hija Julia. Ahí estaba guardado durante mucho tiempo. ¿Cuándo lo encontraron? ¿O cuándo se dice que lo encontraron? Se encontró poco antes de abrir, el museo, porque los muebles se movieron a 1000 lugares por los diversos usos. Después se encuentra, se saca un facsimilar, es guardado el original y tenemos expuesto una copia. Es uno de los tesoros de la Revolución que se encuentran aquí en esta casa. También tenemos un álbum muy particular con una portada casi muy artística, con diferentes metales. Cuéntame en qué consiste ese álbum. Claro que sí. Este álbum es un informe de gobierno que le fue entregado a Venustiano Carranza por Silvestre Mariscal, el gobernador de Guerrero. Es un álbum de fotografías. Es muy bello, está elaborado con plata en la parte de afuera y con piel. Pues muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana y habernos acompañado a este recorrido de la Casa Museo Carranza, que es un museo muy especial, muy particular, ¿verdad? Así es, porque es el único museo perteneciente a Lina de la etapa revolucionaria. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos para la próxima. Hay otra situación que va a enfrentar Venustiano Carranza, esta no tan jocosa, no tan poco seria, ¿no? De pronto, bueno, pues él va a abolir los llamados bilimbiques. ¿Qué son los bilimbiques? Bueno, los bilimbiques eran billetes que cada jefe de la revolución llegaba y expedía. Sin más ni más, bueno, tomaba un papel y decía, vale por 2 pesos, vale por 10 pesos, vale por 20 pesos, firmado mi general fulano de tal. Bueno, esos papeles que a veces los hacendados, los ricos los aceptaban a cambio de sus propiedades, simplemente porque no había de otra. Bueno, pues esto los va a abolir Venustiano Carranza. Él decide que ya no haya 2 bancos, que son los que expedían papel moneda, y entonces va a crear lo que sería, el primer escalón del Banco de México. Este banco va a ser el responsable de crear los billetes con un respaldo de monedas, de tal manera que van a circular menos monedas y más billetes. Sin embargo, la gente que estaba acostumbrada a las monedas, a traer la faltriquera, es decir, la bolsa repleta de monedas de plata, bueno, pues a la gente no le gusta, y entonces se dan a conocer estos versitos satíricos en contra del presidente Venustiano Carranza. El águila carrancista es un animal muy cruel, se come toda la plata y caga puro papel. Sin embargo, quiero decirle que con esta hazaña monetaria, el presidente Venustiano Carranza logró lo inaudito. En aquel entonces, el dólar estaba en una paridad de 23 pesos con 85 centavos en relación con el peso. Una vez que se mete orden al sistema monetario, en ese momento la paridad se coloca en 1.81, un sueño que ya quisiéramos los mexicanos actualmente. Pero bueno, Venustiano Carranza se enfurece.
se enfurece ante ese versito satírico y entonces dice: doy una recompensa a aquel que me traiga al malandrín, aquel que me traiga al pelado que hizo ese versito. Y entonces le contesta el pelado con lo siguiente: recompensa, ¿y con qué va a ser la paga? Con lo que el águila come, con lo que el águila caga. Y con eso termino este especial de Venustiano Carranza. Le agradezco que nos haya permitido entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, aquí, naturalmente, en Proyecto 40, Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo que tenga una noche placentera. Hoy tuvimos la oportunidad de meternos a la vida de Venustiano Carranza, de conocerlo como padre, como estudioso y como político. Terminamos esta emisión dedicada a uno de los especiales del centenario de la Revolución.